Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este show ante el MISC. Hoy, uno de nuestros QA estrellas nos compartirá una de sus pasiones y nos dará una introducción a la física cuántica. Chris, te paso el micrófono. Gracias, Caro. Buenos días, team, ¿cómo andan? ¿Listos para que les vuele la cabeza y aprendan un par de conceptos nuevos? Sí, Déjenme compartir pantalla y me dicen si me ven ahí. sí la vemos. Sí, ya sé. Perdón, ok, thank yous. Va, pues vamos a empezarle. Okidoki, ok, introducción a la física cuántica. Ahorita por temas de que es un tema muy grande, muy complejo y tiene muchas cosas para estudiar y aprender, no me va a alcanzar el tiempo para explicarles todo. Y antes de entrar de lleno a temas así muy gruesos y muy heavies mentalmente, quiero primero sentar bases, quiero mostrarles alguna introducción así rápida de qué es esto, de dónde viene, qué significa, conceptos básicos, aclarar algunas ideas y ya de ahí posteriormente probablemente vamos a requerir una segunda sesión para alcanzar a abarcar muchos temas, ¿va? Ok. Primero un poquito de historia, así rapidísima, nada más. ¿De dónde viene todo esto de la física cuántica? Bueno, aunque ustedes no lo crean, ya tiene muchísimo tiempo que se está, la investigación científica requiere esfuerzos, por ejemplo, de una persona como lo fue Newton o como lo fue Copérnico, así como Einstein, que en algún momento dado hacen una investigación, publican un resultado y muchas veces esa información llega a tardar hasta 60, 40, 80 años en que alguien más tome los conocimientos base de la persona anterior para aplicarlo en sus propios experimentos y así es como se van más o menos atando los cabos, un tema enlazado con otro, ¿no? Allá por la época de 1752, entre 1752 y 1860, ya se estudiaba esto que están viendo aquí, que es lo voy a explicar más a detalle más adelante, si alguno no lo ubica. Esto viene a ser el espectro electromagnético de la frecuencia de la luz. Y si se fijan, tenemos ahí varios ejemplos de unas rayitas bien chistosas, bien curiosas que produce, por ejemplo, el hidrógeno, el helio, el oxígeno, el nitrógeno y el argón, ¿no? Cada elemento tiene su firma, tiene su identificador con el cual se puede identificar, pero en esos tiempos nadie sabía por qué. Entonces, hasta que empezaron a estudiar, se dieron cuenta de que cada elemento, si se fijan en la imagen del fondo, ahí viene el helio, neón, argón, criptón y xenón, que son los gases nobles que se utilizan en las luces de neón para los anuncios publicitarios. Cuando les inyectaban energía eléctrica, producían estas líneas, pero siempre lo hacían en el mismo punto, en el mismo lugar. Entonces trataban de investigar y averiguar, pues, ¿por qué, no? ¿De dónde viene todo esto? Posteriormente, se hizo un estudio entre 1860 y 1900 de lo que es la radiación del cuerpo negro, así le llaman, que básicamente nos habla de que un objeto, entre más temperatura tiene, su espectro de color va cambiando. Si se fijan en la gráfica de acá atrás, estamos hablando de una escala ahí de longitud de onda y de la temperatura. Entonces tenemos rojo, naranja, amarillo, se supone que el de atrás es morado o violeta, y entre más temperatura le apliques, en teoría, el objeto debería volverse invisible, ¿no? En teoría, porque va excediendo su calor. Y si se fijan ahí donde dice predicción clásica, era la estimación que se tenía antes, pero ya con estos estudios se pudo refinar y se pudo ajustar la longitud de onda exacta para dentro del rango la luz visible, ¿no? Ahorita voy a entrar más a detalle, nomás les estoy contando rapidísimo algunas bases de historia. Después, Niels Bohr en 1913 propuso su modelo atómico de Bohr. También vamos a ver algunos ejemplos de algunos átomos. Y por ahí anda una persona muy interesante, muy importante para esto de la física cuántica que se llamaba Max Planck, que tomó estos estudios también como que se dieron más o menos en las mismas fechas y él propuso la constante de Planck. Básicamente lo que nos está diciendo es que un átomo tiene distintos niveles o distintos orbitales de energía,
Entre más interno es menos energético, entre más externo requiere más energía. Y acá de este lado donde están los puntitos verdes, cuando un fotón interactúa con un electrón, se libera energía para reducir el nivel y bajar, o si quiere subir de nivel, tiene que absorber el fotón para incrementar su energía y subir. Este fotón que vemos aquí es precisamente el fotón que vemos acá. Entonces, dependiendo de cada elemento y su nivel energético y el fotón que emite o que absorbe, son las líneas que produce. Ahí es donde se entrelaza todo esto. Y este salto, digamos que un electrón o está en esta órbita o está en esta otra. No puede haber puntos intermedios, no es gradual. Entonces Max Planck dijo, para que un electrón pueda brincar de una órbita a otra, tiene que absorber como un paquetito de información o lo tiene que soltar. Y él le llamó cuantos. De ahí viene el nombre de física cuántica, porque son graduales, son como brincos o saltos así constantes que no son valores intermedios, ¿va? Y él fue lo que aportó más o menos ahí. Ahí fue cuando explotó todo lo de la física cuántica. Y por ejemplo, Einstein aprovechó estos estudios en su estudio del efecto fotoeléctrico entre 1887 y 1923, estudios que ya se venían haciendo. En el 23 fue cuando le dieron el premio Nobel a Einstein por el efecto fotoeléctrico. Este, y básicamente lo que nos dice es que no importa que tengas luz muy quedita o muy intensa, si es de baja frecuencia, no va a producir electrones, o sea, no produce electricidad. Pero si tienes una luz de alta frecuencia, no importa si es poco intensa o muy intensa, sí extrae y produce electrones, ¿va? Es a grandes rasgos, nada más así, preámbulo. Ok, vamos a aclarar algunos conceptos que la gente tiene medio erróneos, algunos, y vamos a dejarlo así bien puntual, ¿va? Primero, las partículas elementales no son bolitas microscópicas. Mucha gente dice, no, pues que una bolita, que una naranja, no. Realmente las partículas elementales son puntos sin dimensiones, que son interacciones entre campos de energía y cuánticos. Por eso es precisamente que una partícula aparece y reaparece en otro lugar y es muy difícil de rastrear y detectar porque no son bolitas, ¿va? Entonces muchas de ellas no tienen longitud, no tienen diámetro, son simplemente puntos, pero pues la representación típica es que son bolitas, ¿no? Ahorita voy a entrar más a detalle esto de las partículas. ¿Cuál es la estructura real de los átomos? También lo vamos a ver ahorita más adelante, para que vean más o menos de qué se trata la idea. ¿Qué tan rápida es la velocidad de la luz y por qué no se puede alcanzar? ¿Se acuerdan la famosísima fórmula de Einstein, E igual a mc al cuadrado? Ahorita les voy a decir por qué. ¿Y qué tan grande y pequeñas pueden llegar a ser las escalas en el universo, no? Estamos hablando de escalas, por ejemplo, de tiempo, distancia, tamaño y temperatura. De tiempo, pues hablamos tanto de microsegundos o nanosegundos, que son eventos que suceden muy rápido, como de millones de años, que puede tardar, pues así, ¿no? O sea, eras en suceder algo. Distancia, obviamente estamos hablando de kilómetros, etcétera, pero en el universo, como las distancias son pero tan grandes, ay, perdón, ya no se puede hablar de metros, kilómetros, entonces hablamos del año luz y hablamos de la unidad astronómica, ¿no? Un año luz es la distancia que tarda la luz en recorrer durante un año, viajando a una velocidad constante de 300,000 kilómetros por segundo. Ahorita les voy a poner un ejercicio para que también se den una idea más o menos de cómo se comporta, ¿no? En tamaño, pues tenemos igual los nanómetros, ajá, el angstrom, que es una medida de una unidad multiplicada por 10 por menos 10 ceros, o sea, hay que quitarle 0.00000000, los gigas, el gogol, el famosísimo gogol, que como anécdota es un 1 elevado a la potencia 100, son 100 ceros. El hijo del científico que propuso este número, fue el que dijo, ¿qué nombre se te ocurre? Gogol. Ah, bueno, le puso Gogol y de ahí nació la empresa Google, pero en teoría se supone que nada en el universo tiene 1 a la 100 ceros, entonces no ha habido el tiempo suficiente y no hay ninguna estructura tan grande que sea así de grandísima, ¿no?
Y las unidades de Planck, que se utilizan tanto la unidad de Planck como es la medida mínima pequeña posible para que suceda algo, como la temperatura de Planck, que es la unidad máxima posible de calor para que la física no se rompa, ¿no? Hablamos del cero absoluto de temperatura, que son temperaturas por debajo del cero, menos 273 grados centígrados, y los grados Kelvin, ¿no? Que es otra escala distinta de los centígrados y los Fahrenheit. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda. Va, ok. No. Va, entonces modelos atómicos, ¿no? Yo creo que todos hicimos esto en la escuela, el típico átomo cuando tenemos nuestras clases de química o que nos dejaban lo de los enlaces covalentes y todo ese rollo de los electrones. Si fijan, aquí tenemos varias representaciones que han cambiado a través de los años. Nosotros ya en la época que yo me acuerdo que estaba en la escuela hacíamos este o este. Ya también se llega a utilizar este otro, pero ahorita les voy a mostrar más cosas de los átomos, ¿no? Entonces, recordando un poquito la estructura del átomo, pues tenemos el núcleo que está formado por protones y neutrones. Estos que están aquí, ahorita les digo qué son, se llaman quarks, así tienen su nombre. Esta parte de acá azul viene a ser la nube electrónica, que es donde andan rondando los electrones. Y pues recordemos que el protón es carga positiva, el neutrón no tiene carga y el electrón es carga negativa, ¿va? Entonces les voy a poner un ejercicio mental donde si ustedes utilizan una cancha, un estadio de fútbol, vamos a requerir una pelota de tenis y la cabecita de un alfiler, ¿no? La pelota de tenis viene a representar nuestro núcleo del átomo y la cabecita del alfiler va a representar un electrón, ¿no? Para que vean más o menos las proporciones. Ustedes ponen su pelota de tenis al centro del estadio, al centro de la cancha, y más o menos aquí es donde está orbitando un electrón, en el nivel más inferior, ¿no? Entonces, fíjense aquí cómo todo este espacio que está aquí se está desaprovechando, o sea, está vacío, no tiene nada. Por eso se dice que si el planeta Tierra se redujera al tamaño mínimo posible y le quitáramos todo este espacio vacío, el planeta completo sería una canica como de 2 centímetros de diámetro, por todo ese espacio vacío que se está desaprovechando, ¿no? Y esto nada más es el nivel más inferior. Entonces, por ejemplo, ya hablando en temas así más serios o más formales, los orbitales de un átomo se representan en forma de nubes probabilísticas y más o menos así es la representación un poquito más aproximada de cómo debería verse un átomo. O sea, le van a decir, ah, caray, qué loco, ¿no? Pero bueno, déjenme les explico rapidísimo. Estas zonas de color, que está aquí como globos o como gotas, viene a ser el área o la zona en donde ustedes es más probable que encuentren el átomo alrededor de esta donita, aquí, 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 aquí. Aquí el porcentaje o la probabilidad de que lo encuentren es muy alta, pero por ejemplo, acá afuera es 0 o 0.00000, muy, muy poco probable que lleguen a encontrar un electrón acá, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que el electrón, al estar cambiando y moviéndose de lugar y ser una partícula cuántica que está orbitando alrededor del núcleo, su campo magnético es lo que produce más o menos que se concentre en estas zonas, ¿no? A final de cuentas, todo en esto de la física cuántica es un tema de aleatoriedad, un tema de probabilidad, donde es más probable que encuentren un átomo aquí que acá. Y más o menos son los orbitales. Si fijan, el primer átomo tiene 1, 2, 3, 4 orbitales. Es un elemento con cuatro niveles. Este elemento tiene 3, este tiene 6 y este tiene 2, ¿no? Más o menos es la idea. Representamos el eje X, Y, Z para que se den una idea de cómo ese átomo se vería tridimensionalmente, ¿no? Ok, vamos a ver rapidísimo la velocidad de la luz. Todos nos acordamos de las escenas de las películas. Lo que pasaría en la vida real es que no se vería así, no veríamos estas líneas. Se vería más bien como blanco, como una... ¿Han visto en las cámaras o en las películas cuando hacen este efecto como de lente de pescado se va cerrando hacia adelante y no los deja ver? Todo su espacio se deformaría
los objetos se achatan y se estiran y se hacen para atrás. Y ahorita les voy a explicar otra situación bien curiosa de la luz, ¿no? Aquí lo que nos dice la teoría de Einstein, de la teoría de la relatividad de E igual a mc al cuadrado, es que si ustedes quieren incrementar la velocidad, tienen que incrementar la energía. Y entre más se acercan a los 300,000 kilómetros por segundo, la energía empieza a subir, a subir, a subir, a aumentar, a aumentar. Entonces, llegaré a un punto en el cual en todo el universo observable, no importa qué máquina tengan, no importa si tienen explosiones de galaxias, de estrellas negras, de lo que sea, nunca van a poder lograr concentrar el máximo de energía para lograr que su objeto, por ejemplo, ustedes o su nave espacial, logre viajar a la velocidad de la luz. Entonces, lo que está pasando realmente es que se están acercando al 99.9999999%, pero jamás lo van a poder tocar, jamás lo van a poder alcanzar, porque cada vez requiere más y más y más energía, ¿no? Se vuelve infinito, pues. La única partícula que sabemos que se mueve en el espacio a la velocidad de la luz es el fotón, que se mueve a 300,000 kilómetros por segundo, ¿eh? Pero acercándonos a la velocidad de la luz trae consigo ciertos efectos que son interesantes de ver, ¿no? Hay un efecto que se llama efecto Doppler, todo lo hemos escuchado cuando viene un carro, una ambulancia, cuando se acercan hacia nosotros hace un sonido más agudo y cuando nos rebasa y nos pasa en la carretera, en la calle, empieza a hacerse más grave, ¿no? Eso es porque cuando viene hacia nosotros, si se fijan, las ondas están muy compactas, están muy unidas, muy juntas, y cuando nos pasa, se abren, ¿no? Se separa. Entonces, lo que le pasa a la luz es exactamente lo mismo en el tema de que el espectro electromagnético, perdón, se comprime y se estira. Esto produce dos cosas bien interesantes. Una es el llamado corrimiento al rojo, que ustedes, por ejemplo, galaxias muy lejanas que están muchísimos años luz de distancia y que se están alejando de la Tierra, si las ven a través del telescopio se ven pálidas, se ven rojizas, pero si ven objetos o galaxias que se vienen acercando a la Tierra, se ven de color azul, ¿no? Ahorita les voy a explicar bien en el espectro electromagnético. Otra cosa que alcanzamos a ver es que, por ejemplo, un objeto que empieza a acercarse a la velocidad de la luz, esta es su distancia, su medida real, pero si se fijan, esta es su distancia o medida aparente. Entonces, ¿qué sucede? Que el campo de visión se reduce, el objeto se achata, se hace así como apachurrado, como aplastado, y reduce su distancia, ¿no? Y básicamente aquí también pasa otra cosa bien interesante. Como va viajando muy rápido, los fotones o los electrones que vienen del frente les llega a ustedes en cierto punto del tiempo y los fotones o los electrones que vienen de la parte de atrás les llegan después. O sea, realmente no están midiendo el objeto, su tamaño real, por eso lo están midiendo compactado, ¿no? Porque la distancia que recorren estos es menor que la distancia que los que recorren de atrás. Y escala del universo, aquí traté de buscar una imagen lo más aproximada posible. Tengo esta liga donde se las puedo compartir. Y aquí más o menos podemos hacer un barrido desde lo más pequeño en escalas ya súper pequeñitas, más pequeñas que el átomo y así, hasta llegar a la que les decía longitud de Planck, que es lo mínimo chiquito posible, o nos podemos ir hasta el otro lado, en donde pueden hacer una comparativa también de estrellas, galaxias, nebulosas y todo ese rollo, hasta llegar al universo observable, ¿no? Que es todo lo que está. Aquí lo interesante es que la luz no ha tenido el tiempo suficiente para viajar fuera de acá y jamás lo va a lograr hacer porque el universo se sigue expandiendo. Entonces, este límite es inalcanzable para nosotros y no pase lo que pase, jamás vamos a saber lo que hay acá afuera, porque la luz no va a tener el tiempo suficiente para alcanzarnos, ¿no? Esta animación está bastante interesante se las puedo compartir ahorita al final. No sé si alguien tiene una duda hasta aquí, un comentario. Yo tengo una duda, que es, así como dijiste lo de la escala de la luz, pues obviamente la luz que nosotros vemos
por ejemplo, de un cuerpo astral, un planeta, una nebulosa, es su estado pasado, ¿no? O sea, en el Sí. sentido de, por ejemplo, si nosotros volteamos a ver a Júpiter en un telescopio, estamos viendo Júpiter hace, creo que es la semana pasada o no sé cuánto tiempo tarda pues exactamente en retornarnos la luz del sol, en rebotarnos para poder nosotros observarlo, ¿no? Entonces nosotros nunca vamos a ver un cuerpo astral en su estado actual, si se puede decir así, o sea, en tiempo real. Correcto. Sí, básicamente, sí, es una muy buena observación. Se dice que, por ejemplo, si en este instante, ahorita ya, en este momento, desapareciera el sol, nosotros tardaríamos 8 minutos o 28, creo que 8 o 28 minutos, algo así, en darnos cuenta de que ya no está, porque desaparece, pero la luz sigue viajando hacia nosotros. Entonces, lo seguimos viendo hasta que de buenas a primeras dices, ah, caray, ¿qué pasó? ¿Dónde se nos fue? Por ejemplo, de aquí a Marte, de aquí a la Luna, las comunicaciones tardaban como un segundo. No sé si llegaron a ver documentales del Apolo en la Luna en los 60s, que decían, ok, pip, y luego, ok, pip, ese retraso que traían. De aquí a Marte es cosa como de 3 minutos, algo así. Y por ejemplo, de aquí a Júpiter creo que son unas 3 horas o 5 horas, algo así. O sea, está interesante ese efecto. Pero, por ejemplo, también se dice que en otras galaxias, creo que en la galaxia de Andrómeda, si voltearan a ver a la Tierra, ahorita verían a Saturno sin anillos y verían los dinosaurios en la Tierra, ahorita. Cosas así, ¿no? O sea, de que por lo mismo de que tarda muchísimo tiempo en viajar, este, para cuando la señal llega a su destino, pues el punto de origen ya pudo haber desaparecido, ¿no? Está súper interesante esa parte. Y sí, tienes razón. Vamos a entrar rapidísimo al espectro electromagnético, que es lo que nos define precisamente todo el tipo de señales y frecuencias que podemos ver. Empezamos desde lo más bajo, que son las ondas de radio, las microondas, por eso se llama horno de microondas, porque utiliza esta frecuencia, los celulares, las redes Wi-Fi, el radar, ¿no? El infrarrojo, que es lo que produce el calor. ¿Se acuerdan de las películas que exponen los cascos de visión nocturna? Es la infrarrojo para captar el calor. Por ejemplo, en este rango funciona el control remoto de la tele, en infrarrojo. Esta partecita chiquita de aquí es el rango de luz visible. Si se fijan, todo esto es únicamente lo que puede ver el ojo humano. Y aquí viene un aspecto bien interesante de la ciencia. El hecho de que ustedes no lo puedan ver no implica que no exista. El único tema es que necesitamos desarrollar la herramienta o la tecnología correcta para poderlo ver y interpretar. Entonces, hace décadas o hace siglos que no existían los celulares ni los microondas, las ondas de radio ya existían, pero no se utilizaban porque no había la tecnología para hacerlo, ¿no? Lo mismo sucede hacia arriba. Se le llama infrarrojo porque está debajo del rojo y se le llama ultravioleta porque está más allá del violeta. Y este rango de aquí va más o menos desde los 400 o 450 nanómetros hasta los 700 nanómetros, ¿no? Una onda, recordemos que una onda de señal tiene más o menos, déjenme ver si lo puedo hacer aquí. Ay, perdón. Ahí está. Recordemos en el espectroscopio o en las clases de electrónica que la señal tiene una onda senoidal, tiene su mínimo, tiene su máximo, tiene su longitud, y esa longitud es la que se expresa aquí, ¿no? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de los rayos X, es 10 a la 9, a la menos 9, no, perdón, 10 a la 9, ajá. Es un 1 y 9 ceros, ¿no? De longitud, y así sucesivamente. Entonces, entre más baja es la onda de radio, tiene menor energía y los rayos gamma tienen mayor energía. Entonces, por eso se dice que los rayos X en exceso son dañinos, obviamente la radiación, y los rayos gamma, que son la descomposición que producen los elementos radioactivos en las plantas nucleares, y la radiación cósmica. Los astronautas tienen que tener en sus trajes especiales protección contra los rayos cósmicos y rayos gamma porque imagínense, si un microondas calienta la comida, pues imagínense un rayo gamma a la hora que golpea un átomo de su cuerpo,
pues prácticamente lo desintegra, ¿no? Lo destruye. Entonces, como en las películas, si los láseres y los rayos gamma existieran para fines bélicos, pues utilizarían frecuencias muy, muy altas para destruir materia, ¿no? Entonces, en el espectro electromagnético, volvemos al tema de esto es un espectro continuo. Este es un espectro de emisión. Si se fijan, aquí es negro con rayitas de colores y el espectro de absorción está invertido, es al revés. Es exactamente las mismas líneas en la misma posición, pero de un lado lo está absorbiendo y de otro lado lo está emitiendo, ¿no? Lo está proyectando. Y si se acuerdan del efecto Doppler, lo que les decía hace un momento y también complementando lo que nos preguntaba aquí Juanpa, ¿va? Que la luz cuando se comprime y el efecto Doppler, que hace que se reduzcan las ondas. Si se fijan aquí, la misma estrella cuando está cercana, la podemos ver su espectro e identificar sus elementos en cierto rango del espectro. Y si se fijan, las líneas son exactamente las mismas, pero entre más lejos está de nosotros, más tiende a correrse hacia el lado rojo. Y así es como detectan, por ejemplo, muchas veces me han preguntado, oye, pero ¿cómo le hacen para saber qué elementos tiene una estrella si no están ahí? Ah, no importa, porque cuando lo ves por el telescopio y le aplicas filtros o le corres un programa de computadora, te puede sacar la medición precisa y exacta de los elementos en la posición correcta, y dependiendo del corrimiento al rojo, te puede decir qué tan cerca o qué tan lejos está. O sea, no es difícil de hacer y se hace habitualmente en los telescopios astronómicos, ¿no? Este es otro ejemplo de un mismo objeto visto con distintas frecuencias, por si alguna vez lo habían visto, lo habían pensado. Aquí tenemos, por ejemplo, en las ondas de radio, en microondas, en infrarrojo, luz visible, que es una estrella, es el Sol. Si se fijan, en luz visible se ve completamente blanco. Si voltean arriba al cielo, pues se ve blanco. Nosotros lo vemos amarillo en la Tierra por la atmósfera, los gases de la atmósfera, pero la verdad es que estando afuera en el espacio se ve blanca el Sol. En luz ultravioleta se alcanzaban a ver más detalles, en rayos X se alcanzan a ver incluso las líneas de campo magnético y en rayos gamma, ¿no? Acá abajo tenemos una mano en infrarrojo, este es otro tipo de infrarrojo reflejado, no sé, así viene la imagen. Luz visible, ultravioleta y rayos X, ¿no? Es el mismo objeto en distintas frecuencias del espectro. No sé si alguien tiene alguna otra duda aquí. Y creo que vamos bien de tiempo, más o menos. Hablando ya ahora sí de temas ya más importantes para la física cuántica, tenemos 4 fuerzas fundamentales en el universo cuando se creó a partir de la teoría del Big Bang. Una es el electromagnetismo, que por su nombre, como su nombre lo indica, pues produce la electricidad y el magnetismo, ¿no? La atracción de positivo y negativo. Otra es la fuerza nuclear débil, en donde interactúan dos partículas que se llaman bosones W y Z, que son los que permiten que se establezca los átomos. La gravedad, yo creo que todos la conocemos, todos la hemos sentido y todos sabemos de qué se trata, ¿no? Un objeto pequeño es atraído hacia un objeto más grande, hacia abajo. Teóricamente se dice que tu propio cuerpo produce gravedad, o sea, tú atraes las cosas y eso es cierto, pero el tema es de que la gravedad que tú produces es tan, pero tan pequeña que es despreciable, o sea, no influye en los objetos, ¿no? Y la fuerza nuclear fuerte, que es lo que permite que se mantenga unido el núcleo de un átomo. Aquí en una vez investigué algo bien interesante, que si ustedes agarran un quark y agarran otro quark y lo separan, dicen tú vente para acá y tú vente para acá, la fuerza nuclear fuerte es así de grande que llegas a un punto, rompes una barrera y en vez de separarlos, se crea otro quark intermedio, o sea, se crea un tercer quark. Entonces no hay manera, es imposible separar dos quarks y eso está comprobadísimo por la fuerza nuclear fuerte. La gravedad, pues como les decía, ¿no? Uno de los efectos más conocidos es la curvatura de la luz, que si ustedes ponen un objeto muy pesado como una tela, esa luz se distorsiona, se curva. Por ejemplo, el Sol produce cierta gravedad,
Una estrella de neutrones que es más pesada produce más gravedad, pero un agujero de gusano, un agujero negro, perdón, pues produce gravedad infinita, ¿no? Entonces, aquí así está un punto en el cual requieres mucha energía y mucha velocidad para poder escapar, poder salir, y esa es la razón de por qué son agujeros negros, ¿no? Este tema lo podemos ver más adelante en la segunda parte, pero el concepto básico es ese, ¿no? Creo que por ahí el buen César tiene esa inquietud, esa ganas de ver eso. Y aquí están algunas animaciones para que más o menos una representación de cómo se crea un pozo de gravedad, cómo se distorsiona el espacio por un objeto muy pesado, y este efecto aquí que se llama lente gravitacional, en el cual la luz se curva alrededor de objetos muy pesados. Y si se fijan, el telescopio que está por aquí alcanza a ver la estrella que está acá, precisamente detrás de una galaxia o nebulosas, donde normalmente no podría verlo, porque la luz lo rodea, ¿no? Se curva y se distorsiona. Son efectos muy locochones que tiene la luz. Hablando rapidísimo de la física de partículas, estas son las partículas elementales o partículas subatómicas, que en algún momento la gente decía que el átomo era lo más pequeño de la materia, era indivisible, pero no, sí tiene muchas cosas por debajo. Y estamos hablando precisamente de los famosísimos quarks, que son los que utilizan para formar los protones y neutrones. Están las partículas que se llaman leptones, así se llaman, y entre ellas está el electrón, el famosísimo electrón. Y por ejemplo, están los neutrinos, que son tres partículas que generan la interacción de partículas. Ahorita les voy a poner una animación, una gráfica para que lo vean. Y tenemos bosones. Por aquí anda el fotón, que es el portador de la luz, el gluón, los bosones WZ, que son los de la fuerza nuclear débil, y el famosísimo bosón de Higgs, que encontraron en el colisionador de hadrones de Suiza, que es lo que precisamente es el que, ahorita lo voy a explicar, es el que le permite dar masa a la materia ordinaria, ¿no? Y en quarks tenemos combinaciones arriba, abajo, encantado, extraño. Están muy raros los nombres, pero así los nombraron. Top y bottom, encima y abajo, ¿no? El tema es de que ustedes, por ejemplo, agarran un botón, un quark up y dos quarks down y forman un neutrón. Pero si quieren formar un protón, tienen que agarrar dos down y un top, alguna cosa así, ¿no? O sea, siempre es en parejas como de tres. Hay algunos pentaquarks que son de 5, pero lo habitual es que tengan 3 de estos para poder formar un protón o un neutrón. ¿Vale? Y aquí tenemos una representación más o menos sencilla de cómo son esas interacciones. Si ustedes tienen un electrón que colisiona con un positrón, que es el opuesto, carga eléctrica positiva del electrón, el choque produce dos fotones, ¿no? Y esos dos fotones, más adelante, en el camino, aquí se van a encontrar otro neutrino, o se puede encontrar otro quark, o se puede encontrar otro fotón, y así, ¿no? Sucesivamente. Es una reacción en cadena donde siempre, siempre, siempre están chocando, siempre están produciendo pares de partículas, y esas explosiones o esos choques están produciendo residuos o esquirlas que van y chocan nuevamente con otras cosas, ¿no? Esto es lo que detecta el colisionador de hadrones. No hay forma de poder ver la bolita en sí, o sea, no se puede ver, pero lo que sí podemos detectar son las colisiones y ver por dónde pasan los residuos o los remanentes de dichas colisiones, ¿no? Volvemos al ejemplo. Si no lo puedes ver, no implica que no esté ahí, ¿no? Pero puedes medir sus efectos. El bosón de Higgs, que es el encargado de darle la masa a la materia. Estos bolitas blancas vienen a ser precisamente los bosones de Higgs. Esta red de aquí es el campo de Higgs que está inundando todo el universo. Y lo que está pasando es que las partículas que son muy masivas, si se fijan, son muy grandes, interactúan mucho con esos bosones. Y por ejemplo, en el caso del fotón, que es una partícula que no tiene masa, pasa a través de ellos sin sentirse afectado, ¿no? Por eso la velocidad de la luz no se reduce. Y la mejor representación es esta. Imagínense una fiesta, todos los invitados son los bosones de Higgs. Si llego yo, pues ni me pelan, ni me voltean a ver,
siguen en su rollo, bla, 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 pero si llega, por ejemplo, no sé, la reina de Inglaterra, pues todo el mundo se le va a pegar, todo el mundo se le va a arrimar, le van a querer pedir autógrafos, le van a querer pedir fotos, y eso impide su movimiento. Entonces, la partícula que estamos hablando aquí trata de avanzar, pero no puede porque todo el mundo le está estorbando, ¿no? Es la manera, ese frenado, esa resistencia es lo que le está dando, le está proporcionando masa a la partícula que se está queriendo medir, ¿no? En el caso del fotón, pues atraviesa como si nada. De hecho, por ejemplo, los neutrinos, se dice que si tuvieras una barrera, un muro de plomo que midiera 1 año luz de distancia, no reduciría su velocidad en menos de 0.0009%, algo así. O sea, pasa de largo por el plomo, lo atraviesa durante 1 año luz, viajando a la velocidad de la luz, y no le afecta, o sea, no le hace nada. Tenemos otros temas, que es la antimateria, la famosísima antimateria, que aunque no lo crean, sí hay diseños y conceptos de cómo se podría manejar. Básicamente estamos hablando de un protón que tiene carga positiva, un electrón que tiene carga negativa, el positrón, que es el opuesto del electrón. Aquí no hay que confundir el positrón con el protón, es diferente, porque el opuesto del protón es el antiprotón. Nada más que el antielectrón le llamaron positrón, ¿sale? Pero técnicamente hablando, si se equilibran o se balancean las fórmulas matemáticas, si se puede establecer un enlace entre dos hidrógenos y dos hidrógenos y un oxígeno para formar una molécula de agua, teóricamente nada impide que se puedan enlazar dos antihidrógenos con un antioxígeno para formar una molécula de antiagua. En teoría existe. El problema es que generar o producir antimateria es un proceso que es muy complicado, requiere altísimas cantidades de energía. El ser humano ahorita no cuenta con la tecnología para producirla y se dice que, por ejemplo, 1 solo gramo de antimateria puede impulsar un motor de una nave espacial y producir la suficiente energía para hacerlo viajar por el espacio a velocidades extremadamente grandes, ¿no? No recuerdo el dato exacto ahorita, pero creo que producir microgramos de antimateria en un acelerador de partículas cuesta miles o millones de dólares. Entonces está sumamente complicado mantener esta reacción estable y hay un pequeño problema. En el momento en que la materia y la antimateria se tocan, ambas se destruyen. Entonces, si ustedes quieren tener un contenedor de antimateria, tienen que mantenerla al centro con campos magnéticos para evitar que toque la pared de la nave, porque en ese momento, pues adiós nave, ¿no? Que les vaya bien. Entonces, es muy caro y es muy costoso mantenerla en su lugar. Pero las reacciones de energía que pueden producir son grandísimas, son muy energéticas. Hay otro tema interesante que es la materia oscura y la energía oscura. Le llaman así no porque sea oscura, sino porque no interactúa con la luz visible, no se puede detectar, no ha habido manera de verla en tiempo real, nadie la ha visto, pero los cálculos matemáticos te indican que algo hay ahí que está haciendo falta y que está haciendo peso. Se detectó por la forma de la rotación de las galaxias. Si no existiera la materia oscura, no rotarían como lo hacen actualmente. No sé si se alcanza a ver en la animación ligeramente diferente. Y esta imagen la encontré así random, no me acuerdo exactamente cuál es cuál, pero una es con materia negra y la otra sin materia negra, ¿no? Entonces, la idea es de que sí existe, pero no se puede medir, no se puede ver y no se ha encontrado ninguna partícula que haga alusión a la energía oscura. Se dice que se requiere construir un colisionador de partículas más grande que el sistema solar para generar los niveles de energía necesarios para poder detectar una partícula de antimateria, ¿no? De energía oscura. Pero los cálculos nos dicen que en todo el universo la energía oscura ocupa el 74% faltante, la materia oscura es distinta, esto es no físico y esto sí es físico, pero solamente la materia palpable, lo que ustedes pueden tocar, lo que podemos interactuar en el mundo real, solamente ocupa el 4%. Entonces imagínense, ¿no? O sea, los cálculos indican esto. Si no fuera lo mismo, el universo no se podría sostener a sí mismo y no habría posibilidad de tener estrellas, galaxias, etcétera,
si no existiera la energía oscura y si no existiera la materia oscura. Hay muchos temas y muchos videos al respecto, ¿no? Ahí disculpen si no me puedo meter a grandes detalles. El experimento del gato, ya vamos a acabar. El experimento del gato de Schrödinger básicamente nos dice que tenemos dos escenarios, ¿no? Un escenario de un gatito está encerrado en una caja con un veneno. El veneno se activa con una máquina que depende de la forma de la interacción de las partículas. ¿Se acuerdan lo que les decía de los elementos? Si esto se desintegra o se destruye, si no se desintegra, perdón, pues el gato se mantiene sano. Pero si el elemento se desintegra, activa la máquina, se libera el veneno y el gato se muere, ¿no? Adiós, bye. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Se dice que dentro de la caja ustedes no saben en qué estado se encuentra. Hasta que abren la caja podemos comprobar si sobrevivió o se murió a final de cuentas. Lo que nos dice la física cuántica es que ambos estados están sobrepuestos simultáneamente y ambas realidades suceden. Entonces, el gato teórico está en un estado tanto vivo como muerto al mismo tiempo, pero cuando ustedes abren la caja, provocan que el universo se manifieste en un estado o se manifieste el otro. Y probablemente hay una teoría más adelante que podemos ver en una segunda parte de los universos paralelos, en donde se dice que si ustedes están en el universo donde vieron el gato vivo, hay un universo teórico donde otro yo de ustedes vio el gato muerto, pero es otro nivel energético, otro plano existencial distinto, ¿no? Entonces, cuando hacen esto, a los átomos les pasa exactamente lo mismo. El electrón anda por ahí rondando y cuando ustedes lo miden, ¡pum!, provocan que colapse y se manifieste en ese lugar exacto. Por eso es una nube de probabilidad, ¿no? Es más probable que esté aquí y es menos probable que esté acá. El experimento de la doble rendija está muy interesante también. Básicamente nos dice que los átomos se comportan como partículas, pero a la vez también se propagan como si fueran ondas. Aquí lo interesante es que si se fijan, en este caso el monito no está viendo y se genera un patrón de interferencia que es provocado por las ondas, pero cuando sí volteas, solamente ves las dos líneas. Entonces dices, ah, caray, ¿qué pasó? ¿No? O sea, como que el hecho de ver provoca que la naturaleza se manifieste de una manera y el hecho de no ver provoca que se manifieste de otra manera distinta, ¿no? Lo hicieron, lo repitieron, volvieron a medir, eliminaron variables y siempre encontraban los mismos resultados. Entonces, la única explicación posible es que las partículas son puntos, son partículas, pero también se propagan como ondas. Aquí está una animación más o menos para que se den una idea de cómo está una onda, cómo se propaga por el espacio y la manifestación de una partícula. Si se fijan, la red roja de abajo es un plano por ejemplo, de neutrinos. La línea verde, la malla verde son quarks o son fotones y cuando se tocan, cuando interactúan, se genera un punto, un contacto, una conexión, que es la manifestación de la partícula, ¿no? Pero si ustedes hacen un golpe, ese golpe se propaga y se proyecta como una onda, ¿no? Y ya para terminar, tengo algunos canales de divulgación que veo, yo sigo en YouTube, Astronomía Web, C de Ciencia, Ciencia de Sofá. Curiosamente, y Kurzgesagt, estos dos tienen animaciones por caricaturas. Son videos cortos como de 5 o 8 minutos. Están muy padres, muy, muy, muy chidos. Estos de Date un Blog, Date un Voltio, C de Ciencia, son españoles. Quantum Fracture está muy bueno, está muy chido. Explican con mucho detalle. El Instituto de Física Teórica de España y Fermilab, que es de un laboratorio de física. Veritasium, que es estadounidense, junto con Science Asylum, está muy chido. Y por ejemplo, yo ahorita les recomiendo que vean primero esos, o el robot de Platón, que es de un chico que es de Chile, me parece. Pero por ejemplo, de Spacetime, PBS Spacetime, ya son temas muy heavies, muy avanzados. Incluso yo los tuve que ver como 4 o 5 veces para poderlos entender. Pero lo chido es que ves un video y te quedas con una idea. Ves otro video, te quedas con otra idea y ves el tercero y dices, ah, entonces ya empiezo a atar cabos, ¿no? Ya empiezo a entender el porqué de ciertos temas con otros. Entonces está bastante padre, bastante interesante.
Documentales, pues los más famosos, ¿no? Cosmos de Carl Sagan, que creo que ganó muchísimos premios en la década de los 80s. Cosmos de Neil deGrasse Tyson, un científico morenito, que está ahorita en Disney Plus y en Netflix, me parece, creo que en Disney Plus. Y recientemente me aventé de Luna Roca Extraña con Will Smith, que también está en Disney Plus. No es tan así del espacio, pero trata un poquito más de la Tierra, evolución y dinosaurios y todo ese rollo, pero están muy padres, muy recomendados, muy chidos. Y no encontré libros, lo estaba buscando, pero está creo que por ahí el Dani se ganó un libro de la teoría del todo de Stephen Hawking. Está muy bueno, está muy chido. Este es Neil deGrasse Tyson. Y por ahí también está Carl Sagan, ¿no? Que fue uno de los entusiastas científicos que lideró muchas misiones de la NASA en la década de los 80s, ¿no? Entonces, Carl Sagan. Ahí para que si tienen dudas o me dicen, ya les puedo buscar o recomendar algunos libros. Y pues desafortunadamente no tenemos mucho tiempo, pero hay bastantes temas por ver para una segunda parte. No sé si alguien se quedó con alguna duda. Y es todo. Pero yo creo que poco a poco van a ir cobrando sentido. Sí. O sea, necesitan echarse hasta un googlazo. ¿Qué rayos es un quark? ¿Cómo se produce un fotón? ¿A qué velocidad viaja la luz? Todo eso lo pueden, necesitan ver temas así aislados, sueltos, para que más o menos vaya dando sentido todo, ¿no? Y ahorita, pues como les digo, quise empezar con conceptos básicos para que en un futuro, si hablamos de estrellas de neutrones, pues ya sepan de dónde vienen, ¿no? Que si hablamos de agujeros negros, también sepan por qué se producen. Entonces yo creo que sí va a ser necesario una, una segunda parte después, ya con temas más intensos. Cris, muchísimas gracias por compartirnos una de tus más grandes pasiones. Ya tenías mucho tiempo queriendo hacer este show and tell y te felicito por lograrlo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y que tengan un muy buen día. Voy a parar el recording.